Vamos a ver la parte fisiológica y la más, no digo la más importante, pero importantísima para entender lo que vamos a ver, ¿no? Lo que vamos a repasar en lo que es neumo. Recordad que en la fisiología nosotros tenemos, ¿no? Lo que es la zona conductora que va a funcionar incluso hasta el final, ¿no? El llegar el aire, el poder poner a este nivel una presión alveolar de oxígeno de 100 para que haya un intercambio adecuado. Entonces, la función ventilatoria es fundamental y hay una insuficiencia ventilatoria que después lo vamos a ver. De ahí está la hematosis, el intercambio puro que se hace en el alveolo, la difusión alveolo capilar, que esta unidad alveolo capilar tenemos acá el capilar, membrana basal y la célula alveolar epitelial tipo 1. Esa es, a uno le llama membrana alveolo capilar y ahí en ese nivel tiene que darse la difusión alveolo capilar, donde esto va a ser posible gracias a la gradiente alveolo arterial. O sea, acá hay presión arterial de oxígeno de 100, por acá viene la presión de oxígeno en 40 y por acá saldrá normalmente, minúscula, en 95, no sale en 100. Esta gradiente suele ser de ¿cuánto? De 5 a 10 milímetros de mercurio. O sea que, doctor, por encima de 10 ya es una gradiente alta, no, porque hay variabilidad, no solamente por la edad, sino también por el mal uso que le demos al pulmón, contaminación, tabaquismo, vapeo, etc. Entonces, la gradiente alveolo arterial de 5 a 10 en el adulto joven va a ir incrementándose, siendo generalmente en el anciano entre 15 a 20, en el adulto mayor, generalmente hasta 20 no es lo usual. Por eso se considera que una gradiente es alta cuando está por encima de 25 milímetros de mercurio. Entonces, habrá enfermedades con gradiente alta y habrá enfermedades con gradiente normal. Todas las hipoxemias son con gradiente alta, excepto la hipoxemia de altura. O sea, ese es el concepto que tiene que quedarles. Todas las hipoxemias son con gradiente alta, son todas las hipoxias puras, ¿no? Las insuficiencias respiratorias tipo 1, sin hipercarbia, son con gradiente alta, excepto por altura. Y todas las insuficiencias respiratorias tipo 2 ventilatorias deben ser con gradiente normal. ¿Y por qué digo deben ser? Porque siempre hay la excepción a la regla, ¿no? ¿Cuál será la excepción a la regla? Por ejemplo, el paciente con EPOC, que al mismo tiempo hace hipoxemia por infección, tendrá una insuficiencia mixta. Entonces, eso es lo que tiene que tener en cuenta, ¿ok? Entonces, tenemos eso. Después, una vez que el oxígeno ha llegado acá, ahí no termina la respiración, porque la respiración final es mitocondrial, ¿no es cierto? Entonces, tiene que ingresar, tiene que transportarse. Y acá, ¿quién me puede provocar problemas? El hecho de que tenga disminución del transporte, anemia, que tenga los glóbulos rojos saturados con otro gas, por ejemplo, intoxicación por monóxido, o que tenga una disminución de la circulación, hipoperfusión. Shock. De ahí tenemos ya la difusión del capilar tisular del oxígeno hacia el tejido, hacia los tejidos y la mitocondria, que también se puede ver alterado patológicamente. Vamos parte por parte. Entonces, la ventilación ya sabemos que depende fundamentalmente de esta área que se llama espacio muerto. Entonces, acá tenemos la zona aireada. Vamos a ponerla con azul. Esta zona aireada, ¿no es cierto? Entonces, el aire normalmente ingresará al alveolo, ¿no? Presión alveolar de oxígeno, ingresará al alveolo, habrá intercambio gaseoso, sangre venosa, saldrá como sangre arterial, ¿no es cierto? Y entonces, ese intercambio entró con 40, sale con 95, la gradiente fue la adecuada y todo está perfecto, hubo intercambio. Entonces, acá la relación ventilación-perfusión, entonces acá se habla de la relación de ventilación-perfusión. Recuerden que son gases, son volúmenes, el volumen de aire versus el volumen de el líquido, de la sangre, la perfusión. Lo cual es lo ideal, que en cada minuto haya 5.000 mililitros de aire, estándar, 5.000 mililitros de sangre. Pero eso no se suele dar, o sea, es más o menos. Entonces, uno diría que el BQ normal debería ser ideal, sería 1, y eso no existe en la naturaleza. El BQ normal suele ser 0.8 y se da al medio, donde acuérdense que la ventilación es más alta y la perfusión más baja, entonces ahí va a variar esta relación. ¿Dónde será la relación más exacta? Alrededor de los ilios. Entonces, esa es la relación BQ promedio ideal, que es 0.8. Esto es lo normal. ¿Qué pasa si yo obstruyo la vía aérea? La sangre pasará como si no hubiese, como si no hubiese pasado. Por eso que se le llama este fenómeno de Chant. Un fenómeno de Chant real donde la sangre pasa sin que haya posibilidad de intercambio gaseoso porque está cerrada la vía aérea, completamente cerrada. Entonces acá la relación BQ, como es el problema, no es el Q sino es la ventilación, será 0. Porque acá es ventilación 0, relación 0, Chant. Y acá, ¿qué pasa cuando lo que se obstruyó fue la perfusión? Relación BQ, donde este Q va a ser, ¿no? Donde este Q es 0. Entonces la relación va a ser infinita. La relación es infinita. Y entonces acá funcionará como un espacio muerto. No llega sangre, tengo aire, donde yo tengo aire y no hay intercambio, eso se llama espacio muerto. Entonces se incrementa el espacio muerto. Si este es un trombo, sería un tromboembolismo pulmonar. Pregunta, el tromboembolismo pulmonar fisiopatológicamente, ¿qué genera? Un incremento del espacio muerto. Se incrementa el espacio muerto. ¿Se dan cuenta? Sencillo. La hematosis, entonces habíamos dicho que esta es la función ya de la zona respiratoria fundamental. Acá llega nuestra presión con mayúscula alveolar de oxígeno en alrededor de 100. Por acá llegará, ¿no?, nuestra presión de oxígeno venosa alrededor de 40, la presión de CO2 alrededor de 46, con una saturación, ¿no?, una saturación de alrededor de 70% en vena. Pasa alrededor de 0,75 segundos, demora el pasaje de la sangre en lo que se llama la membrana alveolo, acá está el alveolo, y acá está el endotelio y su membrana basal. Esto constituye lo que se llama la membrana alveolo capilar. Esta membrana alveolo capilar permite el intercambio gaseoso, la salida del CO2, el ingreso del oxígeno, gracias a una gradiente alveolo arterial, diferencial de presiones de oxígeno. Y entonces esto necesita 0,25 segundos para el intercambio. 0,25 es lo que necesita para el intercambio. ¿Y cuánto demora en pasar por todo el circuito? 0,75. O sea, tiene el triple del tiempo para hacerlo. ¿Okay? Entonces, esa es la hematosis, la difusión. Y
el final, un contenido arterial de oxígeno que va a estar el PaO2 en 95, nunca llega a 100, el PCO2 en 40 y la saturación en 100%. 98 a 100%. Entonces es lo que es normal. Entonces acá se dan patologías también. Así como acá en el BEC se dan patologías, como por ejemplo el hecho de que la ventilación en el asma, cuando se corta la perfusión del embolismo pulmonar, acá puede llenarse el alveolo de pus, de neumonía, de edema pulmonar, de material inflamatorio. Y entonces que vamos cumpliendo toda esta función y vamos a tener un transporte aparentemente adecuado, pero aquí, como decíamos, puede haber factores, como por ejemplo la anemia. Cuando la hemoglobina es menor de 7, se considera que ya la capacidad de transporte está muy comprometida. O sea, la capacidad de entrega de transporte está muy comprometida. Y cuando la hemoglobina es menor de 5.0, eso ya va a producir siempre hipoxia tisular. Produce hipoxia tisular y, por lo tanto, acidosis láctica. Es una causa de acidosis láctica, la anemia severa. Entonces, menos de 5 de hemoglobina sí se va a producir acidosis láctica porque no hay suficiente oxígeno para llevar a todos los tejidos. ¿Okay? Y por último, la difusión capilar tisular, ya sabemos que pase al interior del citosol puede estar, ¿no? Puede darse la circunstancia que no pase intoxicación por cianuro, típico, ¿no? O también la intoxicación por monóxido de carbono. Entonces venimos a este set para simplemente resumir las funciones de nuestro aparato respiratorio. Una de las grandes funciones y fundamental hoy en día, la ventilación, ¿ok? La ventilación, o sea, ahí no hay intercambio gaseoso, pero la única manera de que a este alveolo llegue la presión alveolar de oxígeno con 100 de oxígeno para que permita el intercambio, va a ser que este sistema de ventilación esté completamente permeable y no haya obstrucciones. Entonces la ventilación tiene que estar de la mano de la sangre que va a suplirlo, que es la perfusión. Entonces, ambos corren en paralelo. Ventilación y perfusión, la famosa relación BQ. Entonces, toda la zona conductora se encarga básicamente de que la conducción, la ventilación, se pueda realizar en forma precisa como es al centro. Al centro es normal. Entonces, acuérdense que el aire tiende a ir siempre hacia arriba, mientras que la sangre tiende a irse hacia abajo. Entonces, con esa regla ustedes siempre se van a acordar. ¿Dónde habrá mayor ventilación? En los ápices. ¿Dónde habrá mayor perfusión? En las bases. ¿Cuál es la relación BQ más perfecta? Alrededor del ilio. BQ 0.8. El promedio por eso nunca llega a 1. Claro, uno diría, en el papel debería ser 1 la relación, ¿no? A igual cantidad de aire, igual cantidad de sangre, pero eso que es teóricamente perfecto no se da en la naturaleza. Y la relación BQ normal es 0.8. Si yo bloqueo, acuérdense siempre, si yo bloqueo, ¿no?, la zona ventilatoria, entonces voy a producir un shunt. ¿Por qué? Porque la sangre va a pasar, como ven ustedes acá, viene la sangre que está venosa, con una presión de oxígeno de 40, y va a pasar sin hacer intercambio, va a salir igual con 40. Entonces es como si hubiese pasado por un shunt. Y esto es, la relación BQ va a ser igual a 0, porque está obstruido completamente el conducto aéreo. Mientras que la otra circunstancia, el BQ, es cuando el espacio muerto se incrementa porque la circulación no llega. Llega el aire, pero no hay circulación. Se tapó la circulación, un tromboembolismo pulmonar, miren acá, ¿ves? Y entonces, como el numerador es 0, entonces la relación es infinito. Incremento del espacio muerto. Esto es ventilación, recuerden. Hematosis, la difusión. Entonces, la hematosis es la otra gran causa de insuficiencia respiratoria oxigenatoria. Acuérdense que para que pase el oxígeno de la cavidad, tiene que haber una diferencial de presiones que se llama gradiente alveolo capilar. Y esa gradiente alveolo capilar, normalmente 5 a 10 milímetros de mercurio, va incrementándose la necesidad de esta presión con los años. Yo lo debo tener alrededor de 15 a 20, hasta que llega un máximo de 25, es el tope. Por encima de 25, gradiente anormal. ¿Ok? Entonces, siempre acordarse eso. La hematosis, dado a este nivel, y de ahí vienen las otras funciones, que ya es el transporte y la difusión, para que pueda llegar a la respiración netamente tisular, que es en el tejido y fundamentalmente, o sea, en la célula y en la mitocondria, o sea, la respiración mitocondrial. A este nivel, entonces, se da la verdadera hipoxia. Cuando hay oxígeno bajo en el transporte, eso se llama hipoxemia. Hipoxemia. Y la hipoxia se da en el tejido. ¿Puede haber hipoxemia sin hipoxia? Puede haber. ¿Quién tiene hipoxemia sin hipoxia? El feto. El feto, si ustedes le toman un AGA, van a encontrar un contenido bajo de oxígeno en la sangre, sin embargo, hay una buena oxigenación de los tejidos. Y entonces así tenemos que esas es básicamente las grandes funciones. ¿Cómo se controla todo este proceso? Recordemos que este proceso se da por el proceso mecánico de inspiración, expiración, lo que se llama la ventilación, y esto está controlado a nivel central. La regulación de la respiración se da a nivel central. Entonces el sistema nervioso central se da la regulación a nivel de corteza. Y la corteza básicamente puede provocar espontáneamente hiperventilación e hipoventilación. O sea, podemos hacerlo en forma voluntaria. Pero en forma no voluntaria, la respiración va a depender fundamentalmente del bulbo raquídeo. Entonces del bulbo raquídeo, ahí están los centros, fundamentalmente los centros inspiratorio y centro expiratorio. Y este bulbo raquídeo va a poder detectar en su líquido cefalorraquídeo, gracias a los quimiorreceptores centrales, así se llaman, quimiorreceptores centrales del bulbo raquídeo. Estos quimiorreceptores centrales detectarán en el líquido cefalorraquídeo fundamentalmente CO2, bicarbonato y el pH, los hidrogeniones. Mientras que periféricamente los quimiorreceptores en los cuerpos aórtico y carotídeo detectarán fundamentalmente PO2, el CO2 también, y los hidrogeniones periféricos, pero sobre todo el PO2. Y esa información se centraliza en el bulbo raquídeo. De eso mandará lo que es la hiper o la hipoventilación, que sea, ¿no? O modificará esta respiración automática transmitida a la médula espinal para que pueda, primero, activarse normalmente el diafragma, músculo fundamental de la respiración, ¿ok?, controlado por el nervio frénico,
¿no? Y básicamente tenemos otros controles en la protuberancia, como el centro neumotáxico, centro que controla la respiración fina en el sueño, y este suprime al centro apnéustico. El centro apnéustico da un patrón respiratorio evolutivo, o sea, arcaico, que todavía tenemos, que si se libera, nos produce una inspiración muy prolongada. Entonces, este apnéustico está así siempre suprimido por el centro neumotáxico que lo controla a nivel de protuberancia. Recordando nuevamente lo que hemos dicho, recuerden que hay receptores neurales. ¿Qué receptores neurales habrá? Habrá receptores neurales de respuesta lenta y habrá receptores neurales de respuesta rápida. Los receptores neurales de respuesta lenta lo que van a registrar es el estiramiento bronquial. Y de esa manera pueden controlar el volumen, que no puede ser excesivo y puede producir ruptura de las estructuras pulmonares por exceso de volumen inspirado. Entonces, los de respuesta lenta básicamente son receptores de estiramiento bronquial. Cuando estos son muy excitados, se da lo que se llama el reflejo de Hering-Breuer. El reflejo de Hering-Breuer, que es clásico cuando uno estira en exceso con un ambú después de haber intubado a un paciente y va a producir, ¿no?, un bloqueo del centro de neumotáxico, produciéndose una liberación del apnéutico y generalmente puede llevar incluso al apnea del paciente. Esto es lo de respuesta lenta. Y los de respuesta rápida son irritativos. Y va a producir los reflejos de tos para la protección de la vía aérea. Y esos son los receptores neurales, lo más importante. Y también existe un receptor de nocicepción, que básicamente cuando algo es muy dañino a nivel del saco alveolar, algo es muy irritante o produce daño directo, ¿no?, y son detectados por los receptores de nocicepción, que es otro más. Pero tenemos los quimiorreceptores que son periféricos y centrales. ¿Qué habíamos dicho? El periférico nos controla básicamente oxígeno, presión de oxígeno, también el CO2 periférico y hidrogeniones, o sea, el pH. Mientras que el central detecta en el líquido cefalorraquídeo, que es donde con mayor facilidad difunde, CO2. Por eso es que la detección de CO2 es la clave para el control central automático, ¿no? También detecta bicarbonato, que está en relación al CO2, y también los hidrogeniones. Y eso lo hace a nivel netamente de bulbo, que es donde el centro básico. Centro inspiratorio, centro expiratorio. Centro inspiratorio que siempre está activo, controla el músculo diafragma. Centro expiratorio que siempre está inactivo porque la expiración es espontánea. Y va a requerir solamente activarse cuando se haga una respiración voluntaria. ¿Okay? Y recuerden que en la protuberancia, ¿qué sucede en la protuberancia? Tenemos dos centritos, no menos importantes, pero hay que acordarse siempre, el neumotáxico, encargado del control de la respiración fina durante el sueño, y el neumotáxico que suprime a un centro arcaico que es el apnéustico. Este lo suprime. Entonces, cuando este es liberado, el apnéustico se libera y produce un patrón respiratorio apnéutico donde la inspiración es prolongada. Así, lento, prolongada, la inspiración rápida. Apnéustico. Y entonces, ¿han visto ese patrón apnéutico? Es un patrón respiratorio. ¿Cuáles son los patrones más comunes? Siempre acordarse, el de bradipnia, ¿no? El de bradipnia, típico del paciente con insuficiencia respiratoria tipo 2, el bradípnico, que puede ser por hipotiroidismo, o sea, por mal estímulo a nivel central. La hiperpnia, ¿no?, que es básicamente asociado a ansiedad. El patrón de hiperventilación en punta, llamado patrón de acidosis metabólica, de Kussmaul. El patrón de Cheyne-Stokes, donde la ventilación se va incrementando hasta un pico y ahí va disminuyendo progresivamente y se da un periodo de apnea. Y eso se repite constantemente y eso es daño cerebral, pero generalmente un daño cerebral de tipo más crónico o cuando es agudo, de tipo metabólico. Incluso, por ejemplo, cetoacidosis. Y daño crónico, básicamente secuelas de infartos, ¿no?, de strokes, apoplejía. Entonces es característico. Mientras que el BIOT se llama el patrón agónico, donde el paciente tiene un patrón en realidad más irregular, sino irregular, con periodos largos de apnea. Patrón agónico, moribundo y de daño cerebral severo. Patrón de daño cerebral severo. Veamos ahora las pruebas funcionales. Entonces ya habíamos visto todo el funcionamiento, todo el control, ahora las pruebas funcionales. Las pruebas funcionales son fundamentales para poder entender todo lo que es la estructura de poder estudiar los volúmenes. Y recuerden que los volúmenes nos van a dar capacidades y poder definir, ¿no?, ciertas enfermedades, cuáles son sus patrones, si son restrictivos, obstructivos. Recuerden que obstructivo es incapacidad para expirar y restrictivo para inspirar. ¿Okay? Entonces eso es cómo podemos recordarlo. Entonces, cuando uno mide lo que respira y lo registra, en una banda registra eso, ¿no? Inspiración, expiración, inspiración, expiración, volumen de aire corriente o volumen tidal. Así se llama, volumen de aire corriente o volumen tidal. Este suele ser alrededor de 500 mililitros en el adulto promedio. Entre 6 a 8 mililitros por kilo peso, el usual, el rango. ¿Okay? Entonces, esto ustedes lo están respirando ahorita en forma espontánea y automática, ¿no?, vegetativa. Entonces, ahorita en un momento que se hacen conscientes, ahí recién pueden modificarlo. Si uno le pide a una persona que tome aire, va a meter meta todo el volumen que puede, es el volumen de reserva inspiratorio. Este volumen de reserva inspiratorio, entonces retome el máximo. Eso significa que va a meter aproximadamente 2.500 mililitros como reserva inspiratoria, volumen de reserva inspiratorio. Y si ustedes le piden que bote todo el aire, se desinfle, como se dice, completamente, botará el aire de reserva, que es el volumen de reserva expiratorio, que es aproximadamente alrededor de 1.500. Estos son los tres volúmenes que se pueden medir. Recuerden que la suma de volúmenes determina una capacidad. Esta es la capacidad vital, la suma de los tres volúmenes, o sea, este volumen y este volumen. Entonces, capacidad vital igual a volumen tidal o de aire corriente más volumen de reserva inspiratorio más volumen de reserva expiratorio. Esa es la capacidad vital. Pero me faltará algo, ¿sí?
yo quisiera saber cuál es la capacidad pulmonar total, pero no lo puedo hacer porque necesito medir el volumen residual. Y el volumen residual no se puede medir en espirometría. O sea, no le puedes sacar todo el aire que hay en el pulmón para una persona. Tienes que medirlo por una difusión de helio. Pero la difusión de helio es aproximadamente 1100 a 1200 mililitros. Cuando yo a esto le sumo el volumen residual, será igual a la capacidad pulmonar total, que es el todo. ¿Ok? Será la capacidad pulmonar total. Si yo sumo el volumen residual con el volumen de reserva expiratorio, eso se llama capacidad funcional residual. Capacidad funcional residual. ¿Ok? Entonces la suma de volúmenes da siempre capacidades. Y así tenemos volumen de aire corriente, de reserva inspiratoria, como hemos dicho, la capacidad residual funcional y la capacidad de reserva inspiratoria, que es la suma de las dos inspiraciones. La inspiración común del volumen tidal y la forzada. Entonces esa suma de las dos inspiraciones da la capacidad de reserva inspiratoria. Y entonces hice mi espirometría, ¿no es cierto? Y de pronto me sale que la capacidad vital está ligeramente baja o baja. Acuérdense que cómo se miden las espirometrías en función del porcentaje del volumen esperado. Entonces, a cada persona se le mide antes de hacer la prueba cuál es el volumen que esperas y se usan parámetros como el peso, la talla, la edad, la etnia, es importante, el género, y de esa manera las máquinas determinan cuánto debía ser tu 100%. Si logras el 80% de eso, estás bien. O sea, del 80% para arriba, estás bien. Máximo 120 también. Entonces, cuando estás por debajo, menos de 80% de lo esperado, eso está mal. Si una capacidad vital está en menos de 80% de lo esperado, está mal. Y ese paciente tiene una capacidad vital disminuida. Si tiene una capacidad vital disminuida o tiene alguna patología que indique seguir estudiándolo, entonces se le va a hacer la espirometría forzada. Esta es la espiro forzada. Viene a ser lo mismo, porque si ustedes se dan cuenta acá, el volumen tidal venía de acá, ¿ve? Ahí está su volumen tidal. Y entonces de pronto le dicen, toma todo el aire, mete el volumen de reserva inspiratorio. Aguanta. Ahora, bota todo. Pero ahí sí le dicen, bota todo. Tu volumen de reserva inspiratorio, tu volumen tidal y tu volumen de reserva expiratorio. Bota todo, los tres volúmenes, de la forma más rápida que puedas. Desinflate por completo. Vas a demorar entre 3 a 4 segundos. En el primer segundo debe estar en capacidad de botar más del 80% de su volumen total. Por lo menos un poquito, 80% más debe eliminarse en el primer segundo. Así de fuerte es esa capacidad de expirar. Si yo no puedo expirar el 80% más en el primer segundo, algo me está pasando. No tengo un problema de expiración obstructivo. Tengo un problema obstructivo. Entonces, este un BEPS 1, ¿no? Un BEPS 1 que esté menor de 80% puede ser obstructivo. Puede ser. ¿Por qué no es obstructivo? Porque existen algunos patrones restrictivos parenquimales que también alteran el BEPS 1. Entonces, ¿cómo me saco de encima eso? Con la capacidad vital forzada, que es el total. Cuando ya boté todo, me midió la capacidad vital forzada. Entonces, hallo la relación entre el BEPS 1 sobre la capacidad vital forzada. Y esta relación, cuando es menor de 70%, menor de 0.7, ¿no? Para usar un número estándar, no tiene que ir a las tablas. Entonces, este menor de 0.7 significa que es patrón obstructivo. Entonces, un BEPS 1 sobre capacidad vital forzada baja, sin necesidad de poner nada más, ya me dicen que es baja, eso significa que eso sí o sí es obstrucción. ¿Cuál será el siguiente paso? El siguiente paso será ver si esa obstrucción es fija o es reversible. Entonces se hace un test con broncodilatador. Su broncodilatador tiene que ser un beta-2 agonistas, que en el caso del salbutamol, que es el que más se utiliza, tiene que aplicarse 400 microgramos. Entonces se aplica 400 microgramos y se ve. Si el paciente ha mejorado, o sea, con esos dos disparos de 200 o 400 microgramos, si el paciente mejora, estamos hablando de 30 minutos después, porque 20 minutos el tiempo de acción de este fármaco, entonces quiere decir que incrementó en más de 12% su BEPS 1. Y ese incremento por lo menos corresponde a más de 200 mililitros en total. O sea, si es así, es reversible. Y si es reversible, será entonces asma. Esta obstrucción es reversible, totalmente reversible, esto es asma. ¿Ok? En cambio, si no es reversible, entonces este paciente tiene un patrón obstructivo, pero es EPOC. El EPOC es típicamente no reversible, no variable y no hipersensible. Todo lo contrario al asma, que es hipersensible, variable, ¿no? Y reversible. Entonces, el EPOC. ¿Qué otra más puede ser una obstrucción fija? También puede ser las bronquiectasias. Y también puede ser, ¿no? La bronquiolitis obliterante. Entonces, miren cómo ya esto nos sirvió para hacer el diagnóstico o de asma o de EPOC. Excelente. Pero mi paciente no salió normal. Su BEPS 1 relación capacidad vital forzada salió normal. Pero tiene una capacidad vital general baja. Entonces el problema debe ser restrictivo. ¿Qué le voy a aplicar? Un DLCO, una difusión de monóxido. Una prueba excelente, una prueba de difusión de monóxido, que si me sale disminuida, aboga a que esto sea una pulmonar intersticial, ¿no? Difusa. Un diagnóstico precoz de PIT se puede hacer por estos medios. Como este DLCO lo que está metiendo es monóxido, recuerden que el monóxido tiene una afinidad 200 veces mayor que el oxígeno por el hematíe. Se fija más. Por eso que es importante, porque no va a alterarse con las variaciones de la concentración de hemoglobina. Básicamente, ¿no? Va a medir la difusión a través de la membrana alveolo-capilar. Entonces, si va a medir eso, el DLCO, ¿qué pasaría si en lugar de salir bajo, sale alto? Entonces, no se complica, dice alto. ¿Por qué? ¿Qué cosa puede hacer que difunda más de lo normal? El que tenga una hemorragia alveolar difusa. El que tenga una hemorragia alveolar difusa. Ok.
No, doctor, ni uno ni otro, ni chicha ni limonada. Y le hice mi espirometría y todo está normal. No solamente está normal la espirometría simple, estática, sino que está normal también esta, o sea, la espirometría forzada. ¿Y por qué insiste en el diagnóstico? Porque tiene una clínica florida en las noches. Estoy pensando que es asma. Entonces, hazle un test de provocación con betacolina, con metacolina o con histamina. Entonces, un test se llama test de provocación con metacolina. Entonces, este test con metacolina, que no es muy fácil encontrar gente dispuesta, porque tiene la posibilidad de producir, ¿no es cierto?, rash y anafilaxia, severo broncoespasmo, incluso pacientes que pueden llegar a UCI por este medio. Entonces, el test con metacolina, ¿qué me va a demostrar? Asma, no, hiperreactividad bronquial. Eso es lo que me va a demostrar. Hiperreactividad bronquial. ¿Ok? Entonces, eso tiene que quedar clarísimo. Es hiperreactividad bronquial lo que me va a demostrar, fundamentalmente. Entonces, esta es la manera de utilizar estos valores. Les habíamos dicho, este es justamente lo característico, ¿no? La espirometría forzada. Y vamos a ver entonces que existe ese DLCO que habíamos hecho hace un momento, generalmente está indicado hacerlo, como ven ustedes, en la evaluación de la enfermedad pulmonar intersticial difusa, ¿no es cierto? El EPIT, ¿ok? De enfermedad intersticial. Y se suele hacer para poder, porque precozmente puede ser diagnóstico, y también de otras condiciones como evaluación de enfisema, ¿no? Enfermedad de todas las enfermedades intersticiales en general, ¿no? Y cuando hay un diagnóstico diferencial en lo que es pulmón con volumen, con restricción de volumen importante. ¿Qué cosa es la compliance? La compliance es un concepto fundamental. La compliance es la capacidad de distensibilidad y de adaptabilidad. Capacidad de adaptabilidad. O sea, es la capacidad de adaptabilidad del pulmón a los cambios de volúmenes. Entonces, ese pulmón tiene que tener, ¿no?, una elastancia, tiene que tener la capacidad de poder adaptarse a esos cambios, ¿no? Entonces, esa distensión, pues elastancia. Entonces, una compliance normal está alrededor de 200 centímetros de agua. Esa compliance va a depender fundamentalmente del tejido intersticial y del surfactante. Entonces, la compliance se puede comprometer muchísimo en algunas enfermedades. Suele disminuir mucho en el paciente con ese problema, ¿no? Con el problema de disminución de la capacidad de difusión por la membrana alveolar capilar, que es típico de los pacientes con EPIT, fibrosis pulmonar, disminuye. El edema pulmonar es en la fase aguda siempre, tanto el edema agudo pulmonar cardiogénico como no cardiogénico, como el síndrome de distrés respiratorio del agudo. Entonces vienen todas las posibilidades, la atelectasia, el edema pulmonar. Entonces eso lo disminuye, disminución de la compliance. Mientras que podría incrementar compliance, que es raro, ¿no? Un compliance, ¿quién puede tener un compliance muy incremental? El enfisema, aunque no sea útil para efectos oxigenatorios por el enfisema. Por su tejido es más laxo y, entre comillas, se adapta a mayor cantidad de volumen, sin embargo no hay intercambio gaseoso. Venimos nuevamente al set para explicar esta parte de las pruebas funcionales. Recuerden que una espirometría simple es esto, ya habíamos visto. O sea, uno respira normal, volumen de aire corriente o volumen tidal, inspiración profunda, volumen de reserva inspiratorio, expiración profunda, volumen de reserva respiratoria, la suma de los tres, ¿cómo se llama? Capacidad vital. Y el volumen residual, que básicamente se mide por difusión de helio. Pero la prueba quizás más importante en la espirometría es esta, la espirometría forzada, donde podemos medir el BEFS1 y la capacidad vital forzada. No se olviden que el BEFS1 bajo casi siempre es obstrucción, pero no siempre. Por eso que la mejor relación es BEFS1, capacidad vital sobre la capacidad vital forzada. Esta relación debe estar usualmente por encima del 70%. Ojo que se utilizan tablas para por edad, pero para el efecto del examen vamos a tomar el promedio, que debe ser normal, por encima del 70% o 0,7. Cuando este BEFS1, capacidad vital forzada, es menor de 0,7, o sea, es baja, vamos acá, entonces estamos hablando ahí sí 100% de obstrucción. 100% de obstrucción. Pero cuando esta capacidad vital forzada, ¿no?, este BEFS1 sobre capacidad vital forzada, esta relación, llamada también relación de Tiffenot, es normal, ¿ok? O es normal, pero tiene la capacidad vital baja, entonces requiere definir cuál es el cuadro. ¿Cuándo será normal? Si yo tengo todo normal, ¿por qué lo sigo evaluando? Porque probablemente el paciente tenga clínica sospechosa de obstrucción, como en un asma. Entonces, en una espirometría que todo es normal, incluyendo esta prueba forzada, entonces, ¿cuál es el test que se debe hacer para poder diagnosticar? El test de provocación. Recuerden que el test de provocación puede ser con metacolina o histamina, y si es positivo, no me demuestra asma, me demuestra hiperreactividad bronquial. Pero no se olviden que si yo tengo descartado que es obstructivo, porque BEFS1 sobre capacidad vital forzada es normal, pero tengo una capacidad vital, o sea, la suma de estos tres, baja, ese paciente probablemente que sufre de disnea y que necesito evaluar, probablemente sea un problema restrictivo, o sea, un problema no restrictivo, hay restricción para la inspiración. A ese paciente se evalúa su transporte de oxígeno a nivel alveolar. ¿Y cómo se puede hacer eso? Con la prueba de difusión de monóxido, DLCO. Esta prueba de difusión de monóxido es fundamental para poder demostrar si está disminuido, EPIT. Es la principal prueba para poder demostrar EPIT tempranamente. Pero vamos a lo más importante, quizás, que es lo que más se hace. BEFS1, capacidad vital forzada baja, menos de 0,7, obstructivo. ¿Obstructivo? Es asmático. No. Tengo que ver si hay respuesta, o sea, si hay respuesta al broncodilatador. O sea, si el paciente no revierte, es reversible esta obstrucción. Entonces, le pongo broncodilatador, salbutamol 400 microgramos, lo que se suele utilizar, no se usa más, es estándar. Y si el paciente incrementa, ¿no?, si el paciente incrementa en 12%, ¿no?, su BEFS1, incrementa en 12% su BEFS1 o su capacidad vital forzada, y en volumen total más de 200 mililitros, ha revertido y es asmático. Pero si no revierte, o sea, por decir, incrementó solamente en 8 o 10%, o sea, siempre va a haber respuesta, pero no va más allá del 12%. Eso será EPOC. Entonces, de esa manera se maneja esta tabla.
veamos ahora por último la farmacología de este capítulo. Es interesante porque la farmacología pasa fundamentalmente por el manejo. Muchas, no vamos a hablar de mucolíticos ni expectorantes, nunca se ha preguntado ni nunca se preguntará, no es relevante, pero sí en la farmacología de neumología es fundamental los broncodilatadores y los antiinflamatorios específicos. Vayamos entonces primero por los broncodilatadores. Y recuerden que hay tres broncodilatadores fundamentales. Los beta-agonistas de acción corta y lápida, o sea, los beta-2 agonistas básicos que simulan, ¿no? A nivel de la proteína P, simulan básicamente, ¿no? La actividad de adrenalina, pero específico sobre su receptor y que va a provocar un incremento del AMP cíclico. Este AMP cíclico se puede incrementar por efecto de alguien que inhiba la fosfodiesterasa, como las metilxantinas. Entonces, eso haría también que haya broncodilatación. Y por último, la reacción, ¿no? La reacción simpática de que el bronquio, así como los receptores adrenérgicos beta producen broncodilatación, la acetilcolina puede producir broncoconstricción mediado fundamentalmente por el receptor muscarínico, y producir broncoespasmo. Eso es lo característico de lo que es los fármacos, los tres fármacos más conocidos como fármacos broncodilatadores. Vamos primero, habíamos dicho, los beta-2 agonistas, ¿no? Los beta-agonistas fundamentalmente, ¿no? Emulan la acción de la adrenalina sin sus efectos adversos, o epinefrina, ¿no? Siendo más específico, este agonista va a producir poca taquicardia, pero sobre todo broncodilatación efectiva en receptores. ¿Por qué? Por incremento del AMP cíclico, fundamentalmente. Entonces, ese incremento va a producir mecanismo de acción, ya sabemos, a través de la activación del receptor adrenérgico, ¿no? En su unión a proteína P, y que va a terminar produciendo incremento del AMP cíclico. ¿Ok? Eso es fundamental. El ADME característico, la absorción, básicamente se usa por vía inhalatoria. Se utiliza por vía inhalatoria, ¿no? Buena distribución, ¿no? Y no hay nada específico en su metabolismo. El tiempo de acción empieza a actuar a los 20 minutos y el pico es a las 2 horas. Este es el pico de acción. ¿De quién? Recordemos que los beta-2 agonistas tienen... ¿no? Los beta-2 agonistas tienen dos grupos. El SABA, que es el beta-agonista de acción corta, y el LABA, que es el beta-agonista de acción prolongada, long, ¿no? Short. Entonces, el SABA, típico, salbutamol, ¿no? Terbutalina y fenoterol. Y el LABA que más se usa en el país, el tiotropio, que solamente se da una vez al día. ¿Ok? Entonces, estos son los característicos que van a producir los más potentes broncodilatadores, mecanismo de acción, ¿no? O sea, como decíamos, ¿cómo se suele indicar? Fundamentalmente por vía inhalada. Pero por vía inhalada es la forma más frecuente y la mejor. O sea, lo que se llama el medicamento puede ser nebulización, por disparos, ¿no? A través de fluoroalcano. Hoy en día se utiliza a través de cápsulas de polvo o cápsulas líquidas, la aspiración de líquido o aspiración de polvo del medicamento. Las reacciones adversas son características y siempre son materia de pregunta, no olvidarse. La reacción adversa más frecuente, 20% de los pacientes lo tienen, tremor, o sea, el temblor de manos, ¿no? Específico, el tremor. De ahí tenemos náusea, un 10%, y las más características son justamente la hiperglicemia, que no es muy constante, y la hipocalemia. Son los más característicos. La taquicardia, mucho más raro, también se puede presentar, pero fundamentalmente acordarse de eso, ¿no? El más frecuente, 20% alto, es el tremor, ¿no? Más en niños. Y también se da, ¿no? La hipocalemia. Y entonces, como decíamos, tenemos los beta-2, ¿no? Los beta-2 agonistas. Los beta-2 agonistas como los más importantes, broncodilatadores, y estos en la función normal vienen por el efecto de la epinefrina, la adrenalina, o sea, el efecto adrenérgico del sistema simpático, ¿no? Entonces, el sistema simpático que produce broncodilatación. Y el sistema parasimpático, naturalmente, a través de la acetilcolina, producirá broncoconstricción. Entonces, cuando hay enfermedades, el asma, el EPOC, se exacerba este efecto, ¿no? Parasimpático y produce mayor broncoconstricción. Si por este lado utilizamos beta-2 agonistas, por este lado utilizaremos bloqueadores de la acetilcolina, ¿no es cierto? Sería lógico. Y esos bloqueadores se tienen que dar específicamente en receptores muscarínicos. Entonces, hablaremos de antimuscarínicos. Y tenemos como antimuscarínicos los de acción corta, se llaman SAMA, y los de acción larga, muy semejantes a lo que vimos hace un momento, LAMA. Acción corta, antimuscarínicos de acción corta, típico ipratropio, bromuro de ipratropio. Y el LAMA, bromuro de tiotropio. Entonces, estos dos fármacos, fundamentalmente, al igual que los SAMA y los LABA, se van a diferenciar en su tiempo de acción nada más, ¿no? Los LAMA, por ejemplo, los LABA, por ejemplo, los beta-agonistas de acción prolongada, actúan recién a las 2 horas y tienen su pico a las 6 horas, mientras que el SABA actúa a los 20 minutos y su pico a las 2 horas. Aquí, el ipratropio se requiere dar 3 veces al día y el tiotropio cada 24 horas. Entonces, es un bloqueador antimuscarínico, va a producir, ¿no? Bloqueo del receptor muscarínico acetilcolina, y eso producirá, es el segundo en potencia de los broncodilatadores. Importante que el efecto adverso más importante, visto la taquicardia, sequedad de boca, retención urinaria, especialmente estos fármacos que se utilizan mucho, COPDs, EPOC, que se utilizan mucho en los adultos mayores. Okay. Ojo que estos, al igual, inhaladores, pero lo que más se usa hoy en día, especialmente el tiotropio, es líquido aspirable, que es la mejor manera. Polvo y líquido es la mejor manera de utilizar hoy en día estos medicamentos. Y tenemos, entonces,
dentro de lo que es el proceso inflamatorio de las enfermedades, recuerden que el asma es una enfermedad inflamatoria generada básicamente por mecanismos atópicos, hipersensibilidad. Entonces, esa hipersensibilidad, ¿qué tipo? Tipo 1. ¿Mediada por quién? Por IgE, ¿no? De granulación de mastocito. Pero ese mastocito, célula inflamatoria, ese mastocito, macrófago y eosinófilo, ¿ok? En el proceso inflamatorio que va a generar, termina produciendo lo que se llama leucotrienos. Los leucotrienos terminan, ¿no?, generando básicamente mayor broncoespasmo en el proceso inflamatorio como mediadores, y entonces es menester bloquear los leucotrienos en el manejo de estos pacientes. Entonces, ustedes dirán, pero la inflamación, ¿cuál es el mecanismo más importante para poder controlar el proceso inflamatorio? ¿Cuál es el mecanismo en el asma? ¿Cuál es el fármaco más importante y que va sobre la piedra angular de la fisiopatología? Obviamente es el corticoide inhalado. Pero en los antileucotrienos, el bloquear el leucotrieno es un buen ayudante que me permitirá usar menos corticoide con mayor efecto adverso. Y entonces los antileucotrienos, como ya hemos visto, ¿no?, cómo se generan, los antileucotrienos pueden ser bloqueados en su formación a través del bloqueo de la 5-lipoxigenasa, el sileutón. Pregunta examen, ¿ok? Que hay que tener siempre en cuenta. O pueden ser bloqueados a nivel de su receptor por los antagonistas del receptor de leucotrienos. El que tenemos en el país, el único, el Montelukast, también están en el mundo, el PRAN y el Zafirlukast. Entonces, estos receptores de leucotrienos, ¿en quién se usará siempre? Niño, porque el asma del niño siempre es hipersensible y debe usarse en los hipersensibles, en los que tienen, se llama fenotipo, en el llamado fenotipo, ¿no?, atópico. Fenotipo atópico. Entonces, en el fenotipo atópico siempre se recomienda utilizar antileucotrienos junto con los corticoides inhalados. Y eso disminuirá la necesidad, ¿no?, de corticoides inhalados y subir la dosis. En Montelukast, 10 miligramos al día, el efecto es lento, a los 15 días se suele ver el efecto. También está indicado, miren, en qué otras atopías, en la rinitis alérgica, incluso en la dermatitis atópica. Efectos adversos. Generalmente incrementa el porcentaje de infecciones respiratorias altas, esos son los efectos adversos, después suele ser muy bien tolerado. Venimos entonces esta vez al set para explicar básicamente que en farmacología, esta farmacología básica que necesitamos saber de neumo, están los broncodilatadores. Entonces tenemos que fundamentalmente estos tres, ¿cuál es el broncodilatador por excelencia? El beta-2 agonista. Beta-2 agonista que actúa a este nivel, ¿no es cierto? Sabemos nosotros que va a actuar a nivel, ¿no?, a nivel del receptor adrenérgico, ¿no?, el receptor beta-2 fundamentalmente, y va a incrementar la cantidad de AMP cíclico. Entonces va a incrementar el AMP cíclico y de esa manera, como vemos acá, va a producir broncodilatación. Entonces, los beta-2 agonistas, broncodilatación. Pero como ustedes ven acá, este AMP cíclico también va a ser incrementado si es que si la fosfodiesterasa, como vemos aquí, no lo convierte en 5-AMP. Entonces, si nosotros bloqueamos la acción de la fosfodiesterasa, habrá mayor cantidad de AMP cíclico y el músculo se relajará. O sea, se darán todas estas acciones. Y eso significa que las metilxantinas también son broncodilatadoras y pueden ser muy potentes en algunos pacientes. ¿Cuál es el problema de la metilxantina? ¿Por qué la metilxantina se usa poco? Por sus efectos adversos. Y por último, recuerden que este control, el control del músculo fundamentalmente bronquiolar, este músculo se relaja gracias a los beta-2 agonistas, al tono simpático. Pero el tono parasimpático, ¿no?, el tono parasimpático produce broncoconstricción usualmente. Entonces, ¿cómo hacemos para bloquear ese tono parasimpático? Bloqueando los receptores muscarínicos. Entonces, normalmente se da esto, pero cuando hay broncoespasmo, entonces necesitamos bloquear los receptores muscarínicos porque la acetilcolina normalmente produce broncoconstricción. ¿A través de qué? De receptores muscarínicos. Y por eso es que estos se llaman antimuscarínicos. ¿Cómo se llaman estos fármacos? Como el antimuscarínico de acción corta y paratropio. El antimuscarínico de acción prolongada, típico tiotropio. Entonces, siempre recordar, estos son los broncodilatadores. Después tenemos, ¿no?, habíamos dicho, los corticoides, que son fundamentales para controlar el proceso inflamatorio de la enfermedad. Y entonces tenemos que controlar, ¿no?, el hecho de que en la inflamación, el eosinófilo, hay un perfil incluso eosinofílico en el asmático que incrementa la producción de citoquinas, ¿no?, citoquinas muy incrementadas, especialmente interleuquina 5, interleuquina 4 y interleuquina 13. Hoy en día, fármacos que van sobre la interleuquina 5 fundamental, ¿no?, y también sobre el IgE. Y entonces tenemos el corticoide. Los corticoides van a actuar tanto por vía inhalada como por vía sistémica, ¿no?, disminuyendo el número de eosinófilos, la producción de citoquinas, el número de células cebadas y básicamente sobre las células estructurales, ¿no?, sobre el proceso inflamatorio, disminuyendo la fuga, el proceso inflamatorio, ¿no?, procurando que el músculo liso, ¿no?, tenga mayor cantidad de receptores beta y responda así con broncodilatación, disminuya la actividad de citoquinas y disminuya la secreción de moco como efectos de los corticosteroides. Recuerden que los corticosteroides normalmente disminuyen la producción de proteínas en general. Entonces, un corticoide, siempre recordar, ahora se está usando muchísimo, un corticoide, la mejor vía en toda enfermedad respiratoria es el corticoide inhalado. Típicamente la beclometasona, la fluticasona y budesonide. Esos tres por lo menos hay que acordarse. Y ellos dos se suelen utilizar cada 12 horas y a veces budesonide cada 24 horas. Entonces, estos de acá no son fármacos de rescate. Todo broncodilatador puede ser fármaco de rescate, rescatar al paciente de la broncoconstricción. Estos de acá son antiinflamatorios, son fármacos que no van a disminuir, no van hacia el síntoma, sino van hacia el efecto inicial del proceso inflamatorio fundamental, ¿no?, su mecanismo de acción sobre el proceso inflamatorio. Entonces, son fármacos que su mejor vía es la vía inhalada. Sus efectos adversos más importantes del corticoide inhalado, característicamente el corticoide inhalado, su efecto adverso más frecuente es a nivel local y va a hacer cambios en la voz, ¿no?, la disfonía, cambios en la voz, disfonía.
incremento de las infecciones locales, y estamos hablando del muguet, o sea, de la candidiasis orofaringia. Muy raro, ya que produzca inmunosupresión, incremento de infecciones de otro tipo e incluso bloqueo del eje. Es mucho más raro. Mientras que en muchos de estos pacientes a veces necesitan corticoides sistémicos. Y cuando se da corticoides sistémicos, ahí sí, disminución de la inmunidad, infecciones y sobre todo osteoporosis. Es uno de los efectos más clásicos, especialmente en columna. Además de los efectos del síndrome de Cushing. Recuerden que la causa más frecuente de Cushing es esta, Cushing iatrogénico. Y dentro de las manifestaciones de Cushing están fundamentalmente hipertensión y la osteoporosis. Entonces, esos son los efectos adversos más frecuentes. Y entonces habíamos dicho que existen perfiles, y existe lo que se llama el perfil, entonces habíamos mencionado el perfil atópico, que cuando el paciente en el perfil atópico hace crisis severas, frecuentes, hace lo que se llama un asma persistente, severo, y no responde al tratamiento, en la refractariedad de este asma se suele dar corticoides sistémicos. Pero antes de dar corticoide sistémico, tenemos que pensar que es un perfil atópico. Y si es un perfil atópico, entonces el IgE va a ser el gran efector de todo este proceso. ¿Qué tenemos que intentar? Darle un anti-IgE, el omalizumab, que es un anticuerpo monoclonal, ¿no? Se va por vía subcutánea cada semana y va a bloquear el receptor, ¿no? En todas las células, cebada, macrófago, linfocito, el receptor de IgE. 60-70% de los pacientes responden muy bien, los refractarios, a omalizumab cuando tienen este perfil atópico. ¿Cómo puedo descubrir que es un perfil atópico? O sea, tengo el antecedente y le doso IgE. IgE elevado, ¡pum! Entonces utilizamos omalizumab y el paciente mejora. Se ve por vía subcutánea, generalmente el principal efecto adverso es dolor en el sitio de la inyección. Ya sabemos que el mecanismo de acción es bloquear el receptor de IgE. La dosis se indica cada semana subcutáneo y puede provocar también incremento de las infecciones. Y bueno, para terminar, aunque en esta parte de acá, recordar también que existe, lo vamos a poner ahí, aunque no lo hemos puesto en el slide, pero sí es importante, un perfil que se llama perfil eosinofílico, que es típico eosinofílico. Este perfil eosinofílico es típico del paciente refractario, adulto, IgE normal y lo que se llama el típico asma intrínseco. En este efecto, los linfocitos básicamente afectan al eosinófilo básicamente por interleuquina 5, 13 y 4. ¿Ok? Y entonces acá se suelen utilizar bloqueadores de receptor de interleuquina 5, son los más útiles hoy en día. Y ahí tenemos, así muy parecido al omalizumab, bloquean el reslizumab y el mepolizumab. Ok. Y por último, no olvidar que las metilxantinas, aunque son fármacos que casi no se utilizan, entonces vamos a utilizarlos en pacientes que tengan tolerancia. Porque las metilxantinas, habíamos dicho, actúan fundamentalmente inhibiendo la fosfodiesterasa. Esta fosfodiesterasa, ¿no? Que hace que el AMP cíclico derive en 5-AMP. Entonces se inactiva. Entonces, para tenerlo activo, bloqueamos la fosfodiesterasa, bloqueamos este paso e incrementamos AMP cíclico, produciendo broncodilatación. Entonces, estas metilxantinas ¿qué características tienen? Estamos hablando vía oral, teofilina, vía parenteral, aminofilina. Tienen rango estrecho. ¿Qué significa eso? Concepto de fármaco. Un fármaco de rango estrecho es aquel que su nivel terapéutico es muy cercano a su nivel tóxico. Ese rango estrecho. Entonces, la toxicidad se puede alcanzar con mucha facilidad. Por lo tanto, se tiene que hacer monitoreo. Lo ideal es hacer monitoreo sérico. Pregunta clásica respecto a las metilxantinas, además de su efecto de que la inhibición de la fosfodiesterasa, aunque no está 100% demostrado, se ha preguntado también el efecto adverso, ¿no? Como efecto adverso, la taquicardia, la angina, la cefalea, la visión borrosa. Los pacientes pueden tener visión borrosa, pueden tener angina, taquicardia e incluso en su toxicidad la convulsión cuando es tóxico. Es importantísimo, las metilxantinas, por eso tienen que ser dosados y puede haber dosis que pueden ser incluso mortales. Entonces, para terminar esto, vamos a verlo simplemente en un último esquema, el set, y ahí nos despedimos. Entonces, para terminar, decíamos que teníamos fármacos broncodilatadores, como por ejemplo los beta-2 agonistas, los más potentes, los antimuscarínicos y las metilxantinas, como broncodilatadores, que actúan fundamentalmente a este nivel, ¿no es cierto?, sobre las células estructurales específicamente, ¿no?, específicamente el músculo, pero también actúan, por ejemplo, disminuyendo la producción a veces de moco y de secreción. Sin embargo, acuérdense que estos procesos, especialmente el asmático, tienen un componente fundamentalmente inflamatorio. El asma es una enfermedad inflamatoria. Y acá están básicamente todos aquellos que actúan, son como ejemplo, aquellos que actúan disminuyendo ese proceso inflamatorio, bloqueando la actividad de estas células, como los eosinófilos, como los linfocitos, las células cebadas, como habíamos explicado. Entonces, siempre recordar que el más importante de todos es el corticoide, de tipo inhalado. El corticoide inhalado, por eso que siempre se llamará piedra angular de tratamiento en el asma, el corticoide inhalado. También existe un proceso inflamatorio que desmejora y exacerba al paciente en el EPOC, también. Generalmente las exacerbaciones severas de los EPOCs también se utiliza por esos corticoides, pero fundamentalmente sistémicos. Y en su mantenimiento, inhalados. Entonces, el corticoide inhalado es mucho mejor porque disminuye los efectos adversos. Pero también podemos calmar esto a través de la vía que bloquea leucotrienos. Y esto es neto para el asmático, pero con perfil de tipo hipersensible. El perfil hipersensible, ¿no? El perfil de IgE, básicamente producción de IgE, ¿no?, donde podemos nosotros, en este caso, los leucotrienos se producen en exceso y podemos bloquear, como habíamos dicho, su producción a través de inhibidores de las 5 lipoxígenas
oxigenasa, como el sileutón, o podemos bloquear el receptor del leucotrienos, que eso es típico del hipersensible del que es atópico. Eso se llama fenotipo atópico. ¿Okay? Pero también existe, entonces, en el fenotipo atópico, la posibilidad de bloquear el IgE directamente. Y el IgE directamente lo podemos bloquear a través de el omalizumab. No lo he puesto acá, pero recuerden que hay un fenotipo eosinofílico, donde podemos bloquear la interleuquina 5. Y ese fenotipo eosinofílico, que es el que se relaciona al asma intrínseca, al asma más severa y más rara, el asma del adulto, ahí tenemos los bloqueadores, ya no será el omalizumab, sino por ejemplo el reslizumab y el mepolizumab. ¿Okay?